segundo encuentro de nuestro seminario de historias de empresas familiares a cargo de la doctora Claudia Herrera, que nos está compartiendo sus investigaciones y sus avances. Pensaba hoy que esto, fíjese, que es la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, porque el espacio de historia de empresas de familia viene de la historia, de historia económica y de otra línea, de otra disciplina que es las empresas de familia, ¿no? Entonces, como que estamos en esa área. Entonces, bueno, bienvenida Claudia, gracias por compartir. Así que bueno, estamos acá a ver que ande todo esto bien. Así que vamos a ver la parte técnica. Ahí está, bien. Ahora sí, perfecto. Todo de usted, bienvenida. Gracias de nuevo. Un placer estar aquí. A ver, retomamos de donde, no exactamente donde habíamos quedado, porque yo les había dicho que quedaba el tema de la teórico. ¿Se acuerdan que eran 3 ejes la clase pasada? Habíamos visto 2, y el último era la perdurabilidad, de manera teórica. ¿Se acuerdan? Bueno, no voy a empezar por ahí, quedará para otra ocasión, porque después les puedo pasar material al que le interese, lo teórico, pero como les había dicho que nos íbamos a enfocar en un análisis de caso, es como bastante extenso, tiene muchas aristas de la investigación, que es la investigación que continúo haciendo, porque esto, como les he dicho, ha tenido 2 etapas. Una hace muchos años en la tesis doctoral, que es la historia de la familia Frías hasta ese momento en el siglo XIX. Y ahora continúo, ya cuando están fusionadas la familia Frías con Silva, y estoy hasta mediados del siglo XX. Les voy a mostrar cuáles son los avances de la investigación, hacia dónde se dirige, las fuentes, la metodología. Entonces, cada vez que necesiten, que no tengan preguntas sobre esto, no duden en hacerlas. El ICES es el Instituto Superior de Estudios Sociales, que es la subunidad académica del CONICET. El CONICET tiene distintos institutos, 9 me parece que son, el PROIMI, el CERELA, el INSUGEO, de cada una de las disciplinas de arqueología, de geología, de electricidad, etcétera, bioquímica y química, ¿sí? Bueno, nosotros somos las ciencias sociales. Acá hay profesores, investigadores, y es el instituto de doble pertenencia. O sea, somos de la universidad y somos del CONICET. Y hay economistas, abogados, historiadores, geógrafos, arqueólogos, todos estamos nucleados en estas ciencias sociales. Creo que hay algún psicólogo también. Y esto se ha creado en el 2007. Acabamos de cumplir los 15 años, hemos hecho la fiesta de los 15 del ICES. Este año no, el 2008. Claro, 2008. Bueno, voy a intentar que todos los puntos que hemos visto en la teoría, como les he dicho, los pongamos en un caso. Es la evolución de cómo ha evolucionado esta empresa, cuando era ni siquiera entra dentro de la categoría en el siglo XIX de empresa familiar, era una empresa. Y por eso vamos a ver de qué se trata. ¿Se lee? ¿Se lee esa letra? ¿Sí? El objetivo el objeto de estudio es que la historia empresarial azucarera, verla a través de un análisis de caso. Los Frías Silva, que es una tradicional familia de la élite tucumana de principios del siglo XIX. No es común encontrar, como les decía ayer, una empresa que tenga tanta trayectoria. Ayer me habían preguntado y que estaban en la quinta generación, no, en la sexta generación de que es Frías Silva. Habrá que contar las 2 generaciones anteriores, en el siglo XIX, o sea que serían 7 generaciones. ¿Sí? Intento explicar de qué manera las estrategias de consolidación y persistencia o perdurabilidad, de lo que hablábamos el lunes, de la empresa familiar, se combina con cierta flexibilidad, y también había hecho mucho hincapié en la diversificación, ¿se acuerdan? Como una de las claves para sobrevivir en sus estructuras, para adaptarse a los entornos cambiantes de crisis.
Y una de las crisis puntuales va a ser la del año 29, pero que por las características de la economía tucumana, se adelanta por la sobreproducción. Entonces, en ese momento crucial, desde 1926, les adelanto, hasta el 30, se reacomoda la empresa para sobrevivir a esa crisis. El abordaje de la compañía azucarera, Justiniano Frías, permite estudiar el desenvolvimiento interno de la firma a través de varias perspectivas. Este es el índice, estas son las perspectivas y este es el índice, el esquema que voy a seguir en esta clase. Primero, las prácticas sucesorias, cómo se hace para sobrevivir y que no se desintegre y no se fragmente el patrimonio. Sí hay, y eso vamos a ver en esta, como en muchas, división de patrimonio, pero inmediatamente hay una recomposición de las propiedades que se han dividido. Es una de las estrategias. El otro punto es el intervencionismo azucarero en los años 20 y 30, les decía, que ha pasado en ese momento, en ese contexto económico. La reconversión de la empresa en ese contexto de crisis, cómo se adaptan. El gobierno de la firma y la sucesión empresarial, porque muchas empresas familiares sucumben ante la sucesión, por problemas internos, por desacuerdos, en fin, ya les voy a mostrar. En quinto lugar, analizo al líder de esta empresa desde 1955, pero empieza a actuar en los años 40, desde el 55 hasta su muerte, el 2011. Muy longevo y el líder indiscutido absoluto. Famoso Pepe Frías Silva, muy conocido. En Tucumán, él es la quinta generación de Frías Silva. Siempre digo, hay que sumar los otros dos del siglo XIX. Y por último voy a mostrar en lo que estoy trabajando ahora, que es un balance, los balances de la sociedad y la distribución de utilidades en los años, para los que tengo datos, algunos de los años 30, unos de los 40 y hasta el 50. ¿Sí? Eso va a ser el esquema. ¿Cuáles son las fuentes? Yo tengo la suerte de haber encontrado, no es muy común, y se está haciendo una recopilación de todos estos archivos de familia para tener un fondo en toda la Argentina. Yo tengo este archivo privado de la Sociedad Anónima Azucarera Justiniano Frías. El archivo va desde el 27, desde 1927, hasta 1980. Entonces se ve una trayectoria muy, muy larga de la empresa, con todos los avatares políticos y económicos que ha habido en el siglo. Entonces, muy rico, muy interesante. Porque ese archivo está compuesto de las actas de directorio, de todo lo que se discute. En las asambleas generales de accionistas están los balances anuales, no siempre. Por otro lado, el archivo privado de la familia, donde hay algo de correspondencia, que sirve muchísimo. Y esa información privada, que se asienta en los libros privados de contabilidad de la empresa, tienen que ser sí o sí cotejados y cruzada la información con el archivo público. A ver, cómo han registrado esas ganancias, esa división de distribución de utilidades, los impuestos que pagan, todo eso hay que verlo en los archivos públicos, porque quizás han declarado otra cosa en el archivo público de lo que está asentado en los libros privados. Entonces, por eso se ve los protocolos notariales, compras, ventas de tierra, de cualquier tipo de propiedad, las testamentarías, qué se deja en cada testamento, y esa información de la actividad comercial queda registrada en el registro de comercio. ¿Sí? Entonces, esa es la actividad de un investigador, de cruzar distintas fuentes, a ver qué dice cada una, y a ver si se llega a un denominador común. Ajá, exacto. Exactamente. Así es. De teoría, sobre todo. Sobre todo. ¿Mm? No, también les voy a contar eso. No. No, es una de las reconversiones que tiene. Ah,
Como yo ya había hecho el estudio en el siglo XIX, que es parte de mi tesis doctoral, alguien de la familia lo vio en internet y me entregó ese archivo para continuar con la investigación en el siglo XX. ¿Mm? Sí. Cuando estaba haciendo la tesis, ayer comenté el lunes, que a mí me interesaba ver las élites locales en relación con el poder central. Y todas las familias azucareras, la élite azucarera, está muy vinculada, hay una intrínseca relación con el poder político, sobre todo en el siglo XIX. Y había tomado, por facilidad, porque estaba en el archivo, en los protocolos, empiezo a estudiarlo a José Frías, y desde ahí sigo, porque es una familia, que voy a comentar ahora, que tiene uno de sus hijos, José, tiene 2 hijos varones, además de muchas mujeres. Son familias muy extensas. Justiniano, que es el heredero, el hijo de José, el primer Justiniano, es el que hereda el ingenio. Pero el otro, y eso también lo he visto en mi tesis, hay en todas estas familias de políticos y de azucareros en Tucumán en la segunda mitad del siglo XIX, hay una implícita división de roles, no en todos, pero en la mayoría de esas familias de industriales azucareros. ¿Qué quiere decir? Que unos se dedican a la política y otros se dedican a mantener y acrecentar el patrimonio y son los que se encargan del ingenio. El que se dedica a la política, en muchos de los casos, da el salto a Buenos Aires y desde ahí gestionan los beneficios que necesita la economía de la provincia, por ende, su propia economía. Entonces eso lo tengo muy analizado, la tesis doctoral, si quieren seguir con esto, pues si no me detendría muchísimo. Y hay en ese momento 3 pilares, 3 patas del poder tucumano que están asentadas en Buenos Aires. Uno se llama Uladislao Frías, alguien que no está reconocido en nuestra provincia, es el hijo de José, del fundador del ingenio. No hay un año a lo largo de más de 70 años de toda su vida que no tenga un cargo político, local, o sea, provincial, nacional, en el extranjero. ¿Sí? Es un político por antonomasia y es un gran gestor de todo lo que necesita la provincia en el gobierno central. Fue ministro del Interior, que en ese momento era una verdadera agencia de desarrollo. Era un ministerio de desarrollo. Todo lo que tenía que ver con agricultura, ganadería, obras públicas, era gestionado por él. Esto es durante la presidencia de Avellaneda, que es primo hermano de ellos. Entonces, tengo toda una red de parentesco que nuclea al, valga la redundancia, el núcleo básico de la sociedad, de la economía tucumana. Marco Avellaneda y el otro, Nicolás Avellaneda como presidente, y el otro, tremendamente gestor, es Marco Avellaneda, el hermano de Nicolás. ¿Sí? Hay unos archivos que, cuando estaba haciendo la tesis, también he tenido haciendo muchos pedidos intermediarios hasta llegar, que es el archivo de Federico Helguera, que fue un gobernador de la provincia. Él tiene correspondencia con todos estos, y está dicho todo ahí, lo que yo explicaba los otros días del clientelismo. Te doy votos por favores. ¿Qué puente van a hacer como el puente del río Salí? La extensión, la creación de la escuela normal acá, sí, pero si antes me dan, bueno, esas son las correspondencias de Uladislao Frías, Marco Avellaneda, Nicolás Avellaneda. Dice mi hermano que le deberían dar para que consiga el crédito, etcétera, 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 etcétera. Todo eso está en la tesis. Es increíblemente rico verlos actuar y decir, bueno, el mismo comportamiento clientelar de hoy era en ese momento. Sí. Bueno, Pose hay un libro publicado que se llama La correspondencia Sarmiento-Pose. Esa. Mm. Sí, sí. Es realmente, para mí, una delicia. Bueno,
Bueno, sí, no va a morir, no va a morir, ¿no? Ni acá ni en el mundo, ni en el mundo, más o menos, ¿sí? Bueno, entonces, por eso empiezo con esta familia, como analizo muchas de familias de industriales azucareros que también son políticos, ¿sí? En la tesis han estudiado muchas, pero yo me enfoco un capítulo específicamente en los Frías. ¿Por qué? Porque esta familia, hay otras también, cumplen con el típico itinerario de la mayoría de las familias del empresariado azucarero en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cuál es ese itinerario? El fundador del ingenio es José Frías. ¿Cómo comienza? Es un acaudalado comerciante y ganadero de la provincia. Así empieza. En 1820 se instala en Tucumán, viene desde Santiago del Estero. Su familia ha venido de España. Me parece que es Asturias, no me acuerdo bien en este momento. El origen de su patrimonio, con qué hace la acumulación de capital, que la hacen todos los, esto lo explico siempre en la clase de historia económica, el que haya ido se va a acordar de esto, porque el capital es local. Por más que en ese momento en el modelo agroexportador, como hemos visto el lunes, hay una fuente muy grande del exterior de capital, acá no se invierte capital extranjero, eso queda en Buenos Aires, para toda la infraestructura del modelo agroexportador. Esto es capital local. ¿Cómo se hizo esa acumulación de capital? En este momento, a finales del siglo XVIII, cuando Tucumán es un intermediario entre el comercio de Buenos Aires y de Potosí. La plaza tucumana era un comercio muy importante. Aprovisionaba a esos dos centros comerciales y estaba en el medio de Bolivia y de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, acá, además de vehiculizar ese comercio, se fabricaban las carretas para ese comercio, las criaderos de mulas, etcétera, etcétera. Y ahí se hace esa acumulación de capital. Es el origen del patrimonio con la cría y el comercio de mulas en el Alto Perú, en el periodo post-independencia, ¿sí? O sea, en los años 20, 30, 40. Compra extensas y valiosas propiedades de los jesuitas, porque cuando antes de la independencia al Reino de España le molestan los jesuitas por el gran poder que están teniendo con los indígenas, no solamente con los indígenas, con la evangelización, entonces los expulsan. En 1780, 1776 se expulsan a los jesuitas. Entonces quedan disponibles toda esa cantidad de tierras que eran propiedad de la iglesia de los jesuitas. Y esa es la base de la fortuna de todas las familias, no son nobles, de la élite tucumana. Esa apropiación por muy bajo costo de todas las tierras esas disponibles de las temporalidades. Entonces así se funda, se fusiona el capital comercial de este comerciante, como de muchos otros. Es un ejemplo típico, no es excepcional. En toda la provincia, toda la provincia. Todo Tafí del Valle, todo San Miguel de Tucumán, todo. Ya les voy a decir cómo. Lo que compra él es desde el manantial, todo Yerbabuena, todo Villa Carmela, o sea, la sociedad rural es la sociedad donde estaba el ingenio. ¿Sabían dónde estaba el ingenio San José? No, ahí, en la sociedad rural. ¿Sí? Entonces, todo eso, y desde el camino del Perú hasta el pie del cerro, absolutamente todo Yerbabuena, desde el manantial, todo era propiedad de este Frías. Por eso es que lo último que se vende es la avenida Perón. Es del descendiente, es de Frías Silva, del actual, donde se lotean. Sí. Entonces, bueno, se fusiona el capital comercial con el capital terrateniente, ¿sí? A mediados del siglo XIX. Y la reinversión de capital, la hace, no, con un paréntesis de por medio,
porque es perseguido por los federales, perseguido por Rosas, y tienen que exiliarse como muchos, incluso a los Avellaneda. Cuando le cortan la cabeza a Marco Avellaneda, padre, la madre se va con sus hijos a Bolivia y viven junto con ellos, porque Dolores Silva, que es la madre de Nicolás, de Marco de Eudoro, es hermana de esta Silva que se casa con este Justiniano. Por ahí viene el parentesco. ¿Sí? Entonces, como muchas familias, sobre todo en el norte, que era la Liga del Norte en contra de Rosas, son exiliados. Cuando vuelven, funda el ingenio. Estamos en 1860, 50 y algo 60. ¿Sí? Ese ingenio, cuando lo transmite a la segunda generación, tiene 11 hijos, en algún lado después lo pongo con la división del patrimonio, el que queda como heredero, el que maneja el ingenio, es Justiniano. Por eso todas las escuelas, avenidas y qué sé yo, ahí en Villa Carmela, Escuela Justiniano Frías, es este Justiniano Frías. Recibe, cuando se hace la división de la herencia de su padre, 7.700, en el 72, 7.720 pesos. A su muerte, en 1890, el patrimonio es de 666.000 pesos. No estamos hablando ahí de inflación. Es la misma moneda. Es la misma moneda. Entonces, imagínense de qué manera ha multiplicado los negocios para llegar a tener ese capital, ese monto de capital. ¿Sí? ¿Cómo lo ha hecho? Esto es muy someramente, ¿no? Les puedo pasar después los datos donde está esto detallado, los análisis cuantitativos. El incremento de su patrimonio se ha dado por la alianza matrimonial de Frías con Silva, porque esas Silva eran 9 mujeres, todas casadas con la mayoría industriales azucareros. Era el comerciante más importante de Tucumán, Manuel Silva, que fue gobernador en 1830. El más importante y ganadero. Por ejemplo, ahora van a reconocer muchas cosas, ahí también se fusiona el capital mercantil con el que ya se había funcionado, el comercial, con el terrateniente, ahora se fusiona con el industrial. ¿Sí? Otra de las cosas es la estrategia que aumentan su patrimonio, las estrategias de inversiones inmobiliarias. También hay un artículo sobre eso muy analizado, porque cuando irrumpe el ferrocarril en Tucumán en 1876, hay una revalorización de la propiedad. Lo que estaba más cerca del ferrocarril vale mucho más de lo que está más alejado. Entonces, en esa revolución inmobiliaria es que adquiere muchas propiedades muy valiosas y no se desprende de ninguna. Y por otro lado, la gran rentabilidad de lo más importante de la industria azucarera, justo en ese momento, en momentos antes de su muerte, en 1880, toda la industria azucarera tiene un proceso de renovación, de tecnologización, de modernización. Entonces se convierte en la industria más cara, más importante. No hay otra industria, areneras, molinos, en Buenos Aires, pero ninguna tiene la envergadura de la industria azucarera. Son maquinarias muy costosas, muy costosas. Y todo el Estado tucumano ha puesto a disposición de esta élite exenciones impositivas para importar maquinarias, créditos para la modernización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa manera se ve cómo crece hasta principios del siglo XX la industria. ¿Y qué pasa con las estrategias al momento de dividir? Cómo se divide un ingenio, quiénes quedan de propietarios, cómo se dividen las mayores tierras. Todas son familias muy numerosas. Este tenía 11 hijos, tiene 13 hijos. Entonces, corre peligro el patrimonio de desmembrarse, de fragmentarse. ¿Qué pasa entonces? Las prácticas sucesorias y la
división y recomposición. Yo voy a mostrar dos ejemplos nada más. Hay muchísimos. Repito, como en todo lo que voy explicando, no es la única familia. Es un promedio, es algo muy común lo que se hace. Las prácticas sucesorias de reparto igualitario, que están establecidas por el Código Civil de finales del siglo XIX, no impactan en el patrimonio, ya que se utilizan mecanismos jurídicos para transmitir la propiedad que no caiga en detrimento de la misma o poniendo en práctica salvoconductos para su inmediata recomposición. Por ejemplo, ¿cómo se recompone el patrimonio del ingenio? Que se lo lega, se lo hereda en 1873. José, el fundador, decide de todos sus 11 hijos, van a heredar el ingenio Justiniano y 2 hijas que viven en Bolivia. Está casada una con un presidente de Bolivia y otra con otro funcionario. O sea, Justiniano no se divide el ingenio. Justiniano compra esas partes a sus hermanas que no van a venir nunca a hacerse cargo del negocio del ingenio. ¿Ah? Entonces sí se divide en el reparto del testamento, pero inmediatamente hay una recomposición de la propiedad con el ingenio. Otro ejemplo, cuando Justiniano compra el 50% de las estancias. ¿Conocen las estancias Las Carreras? Que es lo que les decía que la de Tafí del Valle. Toda esa era propiedad de Silva. Era una estancia ganadera muy importante. Y Silva la divide entre 2 de sus hijas. La que se ha casado con Justiniano, Clementina, y con la madre de los Avellaneda, del presidente. Entonces le compra a su cuñada, estratégicamente, le compra el 50% de Las Carreras a la hermana de su esposa. ¿Sí? O sea, hace la recomposición y se queda él como propietario de todas las estancias Las Carreras. ¿Mm? En la división de bienes de Justiniano, lo que él hereda a sus hijos, que se divide en 11 partes, la figura del condominio impide la división de las propiedades productivas. Pueden ser propiedades inmobiliarias, que estén con construcción o no, o vacías, terrenos vacíos, ¿sí? Pero la propiedad productiva no se fragmenta. Y en el 99 se da la reconversión de la sociedad, esa primigenia, la original, en sociedad en comandita. Todavía no es sociedad anónima. Durante la guerra y después de la Primera Guerra, muchas, no la mayoría, pero muchas de las compañías de los ingenios azucareros se van a transformar en sociedad anónima. Esta todavía no, es en los años 20. Esta figura de comanditaria les permite que los administradores sean 2 hijos, son los administradores, pero no evoluciona, como decía, sociedad anónima. En el contexto de crisis están en medio del contexto de la primera crisis de sobreproducción de la industria azucarera, que es un golpazo para la industria, porque acaban de hacer toda esa modernización, la inversión de capital que les comentaba hace un momento, y sobreviene la crisis, con lo cual es muy difícil afrontar las deudas que tienen de los años anteriores. ¿Sí? Es la primera crisis de algo que va a ser intrínseco en la industria azucarera, es esencial, es la naturaleza, que es la sobreproducción, lo fue todo el siglo XX. ¿Sí? El ciclo evolutivo y la estructura de la propiedad más grande de la empresa es el ingenio, es uno de los más modernos, para situarlo dentro del contexto azucarero, y uno de los 34 de los 82 que pudo sobrevivir al cierre de ingenios de la primera sobreproducción. Es un sobreviviente al fuerte proceso de concentración industrial que hubo en el 88. ¿Sí? Con varios malabarismos para ver cómo se pagaban esas deudas de la modernización del ingenio. Eso, digamos a grandes rasgos, cómo sobreviven una de las crisis económicas de la sobreproducción. Ahora vamos a ver la otra, que es
Lo que les comentaba recién, en los años 20, en el año 26, surge un gran problema que en Tucumán, y sobre todo para estas empresas azucareras, ha servido de reestructuración de la industria azucarera antes de la crisis del 29. Si no hubiese sido así, la crisis del 19 las golpea mucho más. ¿Qué pasó en el 26? Interviene el presidente Alvear como laudo, como árbitro para solucionar un gran conflicto. Nuevamente es una crisis de sobreproducción en el 26, que se deprecia muchísimo tanto el precio de la materia prima, de la caña, como del azúcar. Y es la primera vez, el problema es liquidar la materia prima. La caña está en pie, no se cosecha, no se produce, porque hay sobreproducción. Muy largo de explicar por qué, por la variante, ha habido ahí la caña Java, ha ayudado más a la sobreproducción. Entonces, esa crisis enfrenta internamente al sector azucarero, que es el enfrentamiento entre cañeros e industriales. Los cañeros, por primera vez, hacen una huelga general en el año 26. Y los jornaleros los secundan. Realmente es devastador, hay mucho hambre, mucho caos, y por eso es en una provincia que tiene toda la economía que gira alrededor del azúcar, realmente es caótico. Hay una autora muy importante de Tucumán, María Celia Gravabo, que ella ha analizado este proceso y dice: el comercio minorista estaba prácticamente arruinado. Se había cortado el crédito a los agricultores y se sentía la carencia de los alimentos más elementales. Entonces, de esa crisis se sale con el laudo del presidente Alvear. ¿Qué se hace? Se obliga a reducir la superficie cultivada y sobre todo evitar la verticalidad, que sea el propio ingenio el que tiene su propia materia prima. Se obliga a que los ingenios no consuman su caña, sino que le tengan que comprar a los minifundistas. Es en beneficio. Va a traer como consecuencia la extensión del minifundio en Tucumán, que no se da ni en Salta ni en Jujuy. A diferencia de la estructura tucumana, esas son grandes haciendas y el ingenio es propietario de esas mayores haciendas. Por eso hay acá tantos pequeños productores de caña, los minifundistas. ¿Sí? En defensa de esos minifundistas, es una medida que protege al pequeño productor. En el 28 es la ley que regula, implementa con mecanismos distributivos para transferir ingresos del sector industrial al cañero. No se considera tanto los beneficios que pueda tener el industrial, sino sí el cañero que pueda colocar la materia prima. Como ya había dicho la clase pasada, el Estado ya se pone en el centro de la escena de la economía antes de los años 30. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado? Bueno, antes de los años 30 en Tucumán ya pasa esto. Dirime el Estado. Sin saberlo, se están adelantando a lo que va a ser el keynesianismo en Tucumán. Es el presidente el que tiene que decidir esto. Y la ley plasma el compromiso agrarista instituido por el laudo. A largo plazo, como les decía, las leyes reguladoras modifican la estructura agraria en Tucumán y se expande el minifundio. El efecto negativo es el bajo rendimiento sacarino que tiene el azúcar, porque en las grandes propiedades con mayor capital se puede invertir más en el cultivo que los minifundistas. Entonces, pierde rendimiento de azúcar. Pero, sin embargo, la limitación de la producción y la caída de la productividad han logrado sortear esa crisis de sobreproducción que si no hubiese sido peor si era después del 29. Entonces se regula ahí el mercado y esa regulación sigue por bastante tiempo.
¿qué hace esta empresa frente a la obligación, a la restricción de que no puede utilizar su caña para producir azúcar? Tiene que comprar y tiene que dejar su propia caña en pie. Entonces, ¿qué hace? Algunas de las soluciones son estas. En el 27, justo en el medio de la crisis, porque el laudo es en el 28, justo en medio de la crisis, la sociedad que había sido en comandita, ¿se acuerdan? Se transforma, se crea otra sociedad. No se transforma todavía, acá se transforma en sociedad. ¿No? Se crea una nueva sociedad en el 27. El capital inicial que tiene es de 2 millones de pesos. Es importante por lo que voy a comentar después. Se incorpora a la empresa familiar la nueva generación. Antes eran muy poquitos, ahora se suman 14 nietos, una de las esposas de todos los que lo integraban. Y la gran inversión en la extensión de cañaverales que habían hecho en el periodo anterior no se amortiza, culpa de la nueva ley, del laudo. Entonces, están obligados a moler caña ajena. Eso tiene grandes pérdidas, justo cuando años anteriores habían hecho una gran extensión de cañaveral. Entonces, ¿qué pasa? El impacto de la ley con la caña propia molida va descendiendo. En el 27 habían utilizado el 74% de su superficie, en el 30 el 55% y en el 50 el 36%. Por la fuerza que habían empezado a tener los minifundistas. Otros casos de ingenios, como Los Ralos y Santa Bárbara, que estaban integrados verticalmente, inician la cosecha con su propia materia prima en el 26, justo en el momento de la crisis, pero antes que estalle. Entonces, esa integración vertical es lo que les ha permitido reducir los costos. En plena suspensión de la zafra, estaba suspendida la zafra. Y el mismo ingenio, estos tres que estoy mencionando, Los Ralos, Santa Bárbara y el ingenio San José, muelen su propia caña antes que salga el conflicto y antes que salga la ley. Entonces, como consecuencia hay una reducción de costos de producción y se amortiza el impacto del incremento del precio de la caña, derivado del laudo, que sí lo van a afrontar después. Pero esta primera parte es lo que les permite. El caso de la empresa Justiniano Frías confirma ese comportamiento de estrategia de perdurabilidad. No lo hacen todos, lo hacen algunos, los que pueden, los que tienen más espaldas para utilizar su caña antes de la prohibición. ¿Sí? Y no les va mal, porque unos años después, 8 años después nada más, en el 35, ahí es cuando se hace la reconversión de comanditas a sociedad anónima, que la mayoría de los ingenios de las sociedades azucareras ya la habían hecho en los años 10, durante la guerra y después en el periodo de posguerra. Esto lo hacen más tarde, pero tanto es así que después de esa crisis, el capital ascendió a 3 millones de pesos, de los 2 millones de pesos que habíamos dicho hace un momento. Bueno, tiene un patrón de comportamiento análogo en muchas cosas que hacen varios ingenios, como a la sociedad entran. Y estas son maneras de ir resguardando el poder al interior de la familia, no permitiendo el acceso a los foráneos, alguien que no tenga que ver con la familia. Esas son estrategias de perdurabilidad también. Por ejemplo, entran los parientes políticos, por primera vez, entran los esposos de las dueñas, de las accionistas. Pero para que ingresen, las esposas les tienen que ceder acciones. Les ceden algunas de las acciones, pocas, que, por ejemplo, ya lo voy a mostrar en la otra diapositiva, permiten que siempre sean socios minoritarios estos parientes políticos. Ya lo voy a mostrar. De esa manera, lo que hablaba ayer, queda identificada la empresa con la familia y viceversa. ¿Sí? Bueno, acá no sé si se va a poder ver. No se lee, ¿no?
¿Sí? Bueno, este es el cuadro que yo he logrado hacer con el acta esta constitutiva de los socios y de las acciones que tienen, para que más o menos en algunos de los ejemplos vean las acciones. Este José Frías Silva, primero, hay una crucecita, está muerto, a la muerte de él se hace esta sociedad. La del 35 se hace después de la muerte de uno de los propietarios. Eso es un ejemplo también, un modelo que se sigue en varias sociedades azucareras. Todas estas son las hermanas. Esta es la viuda, esta es otra hermana, este es un cuñado, este va a tener un papel, por eso está en negro, muy importante, y con el que más se va a combatir el Pepe Frías Silva para quitarle poder, el Pepe a este, a su tío. Todas estas son las sobrinas, las hijas, hijos. Estos son los tres que les mencionaba, los tres cuñados, los parientes políticos que habían ingresado a la empresa. Y acá, como nieto de aquel, porque este es su hijo, ¿dónde está el hijo? Este es José Frías Silva II, ya explicó por qué el nombre de todos. Y este es el nieto, el que nos va a interesar después. ¿Sí? Acá están las acciones, cuánto valen las acciones y cuántas acciones tiene cada uno, los cargos que tienen en el directorio. ¿Sí? No sé si se ve aquí claro, sí, el porcentaje, pero está el cuadrito aquel. En esto, acuérdense, ese porcentaje, esa última fila de porcentaje, muestra cómo los hijos, los principales herederos, tienen mucho más porcentaje de acciones que estos parientes políticos que entran después. Y lo muestro ahora. Bueno, esta es la genealogía de la familia, que lo vean de otra manera más claro. Aquel es el fundador, ese es José Frías. Este es Uladislao. No, este es el fundador. Este es el Uladislao con todos sus hijos de José, y este es Justiniano, ¿sí? Que está casada con la Silva. Esta es la descendencia de Justiniano, y desde acá, la familia no son estos. No son estos. Está casado con la Silva, pero estos no son todos Frías Silva. Por pedido del abuelo, el primero solo es el que tiene el apellido Frías Silva. Por eso muchos Frías son hermanos de este Frías Silva. Es el único que lleva el apellido. Y desde ahí comienza la descendencia. ¿Sí? Bueno, a manera de graficarlo nada más. ¿Qué pasa con la sucesión? Que es otro momento que puede hacer tambalear el éxito de la empresa. Acá se han hecho varias salvaguardas para que eso no suceda. Una de las cosas es para que no haya dispersión con el relevo generacional. Tiene que haber 2 miembros de la familia en el directorio. ¿Sí? Uno de cada generación. O el padre y el hijo, o el tío y el sobrino. En el directorio. Las acciones de los parientes, esto es para que lo vayan pensando con las empresas familiares que ustedes conocen, trabajan, ¿sí? Las acciones de los parientes políticos cotizan menos, lo que decía recién, que la de los miembros con vínculos cosanguíneos. Entre los 3 nuevos que han entrado, tienen el 3%. Y entre los 2 miembros que han quedado en el directorio, el tío y el sobrino, entre los 2 suman el 11,5% del total de las acciones. El presidente del directorio siempre es el administrador del ingenio, siempre. ¿Sí? Las acciones son nominales, no pueden ser traspasadas. Esa es otra cláusula muy importante en todas las compañías azucareras, excepto por herencia. Y ahora vamos a ver qué pasa con las herencias de esas acciones. Las accionistas mayoritarias en esta empresa, por eso es la particularidad, reúnen el 45%, es la que había puesto como son todas las hermanas, o sea, son las hijas del Justiniano. ¿Sí? En ese momento ya tienen 80, 90 años y son las socias mayoristas. Y esto es crucial en esta empresa. De las acciones son 4
hermanas mayores solteronas. Y eso es, a ver, ¿quién hereda lo que estas no tienen hijos? Ya van a ver. Entonces eso es garantía de conservación, de preservación del patrimonio y de control de la empresa. ¿Mm? ¿Quién va a ser beneficiado? Ah, no. Ah, no. Pero ya no se pueden casar, ya tienen 80, tienen 90 años, ya con quién se casan. Y son 4. Y son 4. No, bueno, pero en esa época me parece que sí. Entonces, llegamos al personaje este, que es José Pepe Frías Silva, cómo se diseña al líder, también lo pueden ver en empresas actuales, desde la cuna, desde el nacimiento. Y cómo va a disputar él el control empresarial. La transmisión de valores y el liderazgo en esta empresa, sobre todo, están impuestos desde el nacimiento. El nombre José se llama todo el primer hijo varón. Todo. Desde el que ha nacido, el que había mostrado acá que había muerto, ese nació en 1863, hasta el actual, que nació en 1951. Se llaman todos José. Como si fuese una dinastía monárquica. El primer hijo varón se llama José y se sabe que ese va a ser el encargado de, tanto va a ser presidente del directorio como el administrador del ingenio. Y así ha sido a lo largo de todo el siglo XX. ¿Sí? Particularmente a los 12 años, por voluntad de este que yo había puesto recién que se había muerto, el abuelo decide que a los 12 años él se va a ir a vivir con las tías solteronas. Lo saca de su núcleo familiar. Y se va construyendo así el líder. ¿Por qué? Lo hace con toda la intencionalidad de qué. Y él lo dice explícitamente en una carta, de que herede el patrimonio de las tías solteronas, porque lo crían desde chiquito. ¿Quién más va a ser el heredero sino este que lo han sacado de su núcleo familiar y lo han llevado a vivir con las tías? Y exactamente le sale así el plan del abuelo, con el permiso del padre. ¿Sí? Ya les leo. Tengo acá unos de los... Es muy duro, es muy triste, nos reímos, pero es muy triste. Las tías, 80, cuando se va a vivir con ellas, 70, 80 y otras 80, 90. A los 10 años de esto, no me adelanto, pero a los 10, o sea, cuando él tiene 22, ya hereda de las tías. Ya se están muriendo. ¿Mm? Entonces, ven, es lo que... ¿Por qué? Están pensando en qué tías tienen. Escuchen. Acá lo importante es que de las tías hay una sola que está casada, ya vamos a ver qué pasa con ese patrimonio. Pero de las 3 solteronas, las 3 tienen el 33%, tienen un tercio de la propiedad de la empresa. ¿Sí? Entonces, eso es otro, y ahí vayan sumando ustedes todas las que les voy diciendo, rasgo de perdurabilidad. ¿Qué se hace? Y lo hace solamente el abuelo. ¿Sí? Las mayores accionistas llegaban a tener 404 acciones. Están en ese cuadro grande que había puesto recién. Las mayores acciones. Cada una tiene 404 acciones. Las menores tienen 254 acciones. Entre las mayores y las menores, José Frías Silva, tercero, que es el Pepe, llega a sumar 324 acciones, entre las que eran suyas propias y cuando las hereda a la tía. Solo una tía, ¿no? Solo a los 22 años. Ya tiene todas esas acciones. Entonces, si tienen una tía así, rica, millonaria, y sí. Esa es su frase, dice, cumplí el primer objetivo, convertirme en hijo de mi bisabuelo, a nivel de propiedades, de acciones, es hijo de su bisabuelo, porque está en el mismo nivel de las mayores accionistas. Es increíble.
lo que logra con esto. Pero tiene que seguir consiguiendo acciones para tener más poder. Entonces, en ese momento, él estaba estudiando Derecho en Buenos Aires. Muy pragmáticamente deja la profesión y aquí entran los debates de la profesionalización de los líderes de las empresas familiares o no. El camino de él es la no profesionalización, lo deja en el 4º año a abogacía. Porque, lo tengo por acá, bueno, dice, no les iba a hacer el campo orégano, o sea, no le iba a hacer el campo fácil, el pasto achado, diríamos, a los tíos de él. Porque si yo sigo estudiando Derecho en Buenos Aires, esto se hacen con la empresa. Entonces deja la carrera y regresa a disputar el poder dentro de la empresa a sus tíos. A uno sobre todo, a Antonio Rusiñol. Y se crea, pero esto pasa, es un comportamiento que pasa en todas las compañías, se crea para él el cargo de subadministrador del ingenio. Eso es una sucesión planificada. Él asume como subadministrador del ingenio en el 46. Antes de los 10 años ya está en el directorio y sigue siendo muy jovencito. O sea, antes de él estaban tíos, pero con esta ingeniería de adquisición de acciones, él queda como el líder planificado. El padre, el abuelo se ha muerto, pero el padre sigue vivo. Ah, bueno. Es que hay otra cuestión que está mucho en boga en este momento, que son las mujeres de las empresas familiares, muchos estudios de género sobre las que no tienen ni voz ni voto, pero tienen todo el poder, porque tienen todas las acciones. Entonces, sí las hacen valer, sí hacen valer su poder. Es toda una nueva corriente de ver a estas mujeres ocultas dentro de las empresas familiares, pero que tienen muchísimo poder. Y donde se las ve muchísimo es en las correspondencias. Bueno, este es un fragmento de una de las cartas que les quería mostrar. A ver si lo puedo leer. ¿Dónde era? Pese, ¿se lee algo? Pese a mi corta edad, día a día me iba, es que si no yo lo leo de allá, lo tengo mejor, me di cuenta de la sustitución de mi padre, de la exhortación, de mi padre a los accionistas en el homenaje del doctor Frías. No, esto quería leer, desde acá. Al morir mi abuelo, a ver, yo lo leo mejor. Los papeles originales. Es una fotocopia, pero es del original de él, que escribe años antes de morir, que es en el 2011, unos años antes, escribe una carta valiosísima de cómo ha sido toda la trayectoria de su vida, diciendo todo lo que hizo para llegar a donde está, lo lícito y lo no tan lícito. Entonces empieza por el comienzo. Sí, se publicó, sí, hay un libro. Pero el libro no está esta carta, ¿no? Sí, hay un libro de él. Sí. ¿Dónde está? Esperar un minuto. Al morir mi abuelo, eso es lo que está puesto ahí, y haber terminado mi padre su casa, cita en Crisóstomo Álvarez 977, en lo que respecta a mí, no había más que 2 opciones. Me trasladaba a la calle Crisóstomo o se cumplía el pedido de mi abuelo de que yo viviese en la 25 de mayo 26, con mis tías abuelas solteras. Para ese entonces yo tan solo contaba con 12 años y el pedido de mi abuelo triunfó. Pese a mi corta edad, día a día me iba dando cuenta que la exhortación de mi padre a las accionistas en el homenaje de Ricardo Frías, con motivo de su fallecimiento, de mantenerse unidos, haciendo una acción conjunta de colaboración a fin de asegurar los mayores resultados de los negocios sociales,
cada vez que era tenido en menor cuenta. Bueno. Al final dice, mientras mis tías vivieran, no había problema. Pero ¿qué pasaría cuando éstas murieran? 1000 veces me hacía esta pregunta y la respuesta era la misma: adiós empresa. Entonces él vaticinaba que ese va a ser el destino de la empresa, la pérdida o el fracaso por una sucesión de generaciones, ¿sí? Por eso es que se pone todo su empeño y su afano en que eso no suceda, en conservar todas las acciones por donde pueda para quedar él como el único líder. Y es lo que hace a continuación. Le escribe a sus hijos de toda su trayectoria. Muy interesante. Entonces, esto no lo lean al principio, esto va después. El segundo objetivo, el primero, como él dice, era convertirme en el hijo de mi bisabuelo. Lo declara. El segundo objetivo era debilitar a su tío Antonio, que era el que más poder iba a tener, y aumentar sus acciones. Esta en otras empresas no se da. En este momento sí se da una transmisión traumática. Hay mucho conflicto. Hay un capítulo entero escrito sobre el conflicto que tiene. Y las declaraciones dentro de las asambleas de accionistas, de las peleas entre él, su padre por un lado, y este tío con otros miembros por el otro. No, eso está en los libros de contabilidad de la empresa, porque son las discusiones de las asambleas. Sí. Entonces, ¿qué hace? Después le voy a decir otras cosas, porque está... compra acciones a sus hermanos, a los hermanos del Antonio Rossiñol, le compra las acciones, o sea, los deja neutralizados. Liquida, esto es muy importante, y de nuevo está el rol de la mujer, que es lo que voy a investigar después. Liquida las propiedades, lo dice así en esta carta. Liquida, vende todas las propiedades de la mujer. Emilia Zabaleta era la mujer. Las vende a todas, porque como sea tiene que comprar las acciones de la empresa, para comprar acciones en la empresa. ¿Sí? Pero hay un problema porque las acciones son nominativas. Entonces no puedo comprarle a todo el mundo porque están con el nombre de cada uno. Entonces, ¿qué hace? Las acciones de la mujer que están dentro de la empresa no las puede tocar. Entonces, intercambia estratégicamente 100 acciones de su esposa en otra compañía azucarera, pero que vale el doble. Esta está evaluada en, no tengo acá la del otro, no, me parece que, bueno, sí, en ese momento sigue siendo 3 millones de pesos. La otra compañía es el Ingenio Los Ralos, que es deudor o Avellaneda. ¿Sí? Ese ingenio es mucho más valioso, está evaluado en 6 millones. O sea que las acciones de ese ingenio son más caras que las de este ingenio, de esta compañía. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace? Las 100 acciones, él declara todo esto, ¿no? En esa carta. Las 100 acciones de su esposa en la otra compañía, las cambia por las de la tía, que se llama Lasteña. Es de las tías la única que estaba casada. Y es propietaria también de acciones en esa otra compañía. Entonces las intercambia. Económicamente pierde esta mujer, su esposa, porque las acciones eran más caras. Pero ¿qué consigue? Aumentar mucho las acciones en la azucarera Fría Silva. Totalizando entre los dos, entre el matrimonio, 483 acciones. Más que las 404 que tenían las mayores accionistas. Él y su esposa tienen el 16% dentro de la empresa en 1950. Hace 4 años estaba en la empresa. Y solo tiene 26 años. Por eso es que es la larga trayectoria, hasta el 2011. ¿Sí? Es un plan con mucha estrategia de cómo reunir las acciones. Bueno, acá, con esto ya
no. ¿Tiene de desfaltado? A ver, ¿no le he puesto? No. Va, otra frase que después les muestro. Otra frase que después les muestro. Para mostrar un pequeño balance, esto es lo último que estoy investigando, de la sociedad y la distribución de utilidades. Lo que les había planteado como teoría el lunes era, si Azucarera Fría Silva se puede considerar dentro de las empresas familiares eficientes. Estamos en los albores, estamos en el 50 con esta nueva dirección. Él todavía no es el director, sigue siendo su padre, pero él es el poder atrás del poder. Entonces, estoy en esto haciendo el análisis del desenvolvimiento y de la performance de la empresa, analizando el balance, la distribución de utilidades y la diversificación. ¿Sí? La diversificación se las debo, pero quiero mostrarles un cuadro. Esto, ¿se ven los números? No se ven. ¿Sí se ven? Bueno. Esto es el balance de la sociedad con la distribución de utilidades en pesos. De los años de los que se disponen, otros los tengo que buscar en otra fuente. Esto es en base a las actas del directorio, de las asambleas. En el año, algunos de los, bueno, estos son esto es la distribución de utilidades, son 3.000 acciones, esto es en porcentaje. Los honorarios, o sea, todo lo que hay que pagar, la bonificación. Esto es muy importante, una reserva legal y el fondo de reserva extraordinario. Esos son los resortes que manejan para regular cuándo se van a distribuir más utilidades y cuándo menos, según el contexto económico, según las contingencias, según las crisis. Y sirve como un colchón amortiguador frente a eventuales crisis, como un ahorro. ¿Sí? Entonces, cuando esto es acá el 25%, sube del 11 al 25%, bajan las utilidades, ahí en el amarillo también, bajan al 52. Si aquí es casi el 23, allá es el 55. Se baja el reparto de utilidades, de dividendo, también lo que hablábamos el lunes de trabajar en una empresa que durante varios años no van a ver los dividendos, pero es mantenerla la empresa, mantener el nombre, ¿se acuerdan de todo eso, no es cierto? Del prestigio. Bueno, entonces acá se reserva esto. Pasa todo lo contrario, acá es casi el 5% en el año 38 y allá las utilidades, acá se reserva menos y las utilidades subió al 71%. ¿Sí? Ahora, otra cuestión que quería mostrar, lo tengo acá porque si no me olvido, es en los años peronistas. Ustedes saben que durante el peronismo aumenta el gasto social, la expansión salarial y muchas de esas cuestiones, dispensario en los ingenios, educación que tienen que pagar en los ingenios, desinfección, etcétera, etcétera. Campañas de desinfección, de higiene, y las tienen que afrontar la patronal. Entonces, se ve, si han disminuido las utilidades por todo lo que tienen que pagar, que las quejas son tremendas en contra del gobierno, por todo lo que les quita, ¿sí? Y, a ver, ¿cuáles son los datos? En el 46 y en el 47, son los años peronistas, estos dos datos, sí, pero acá, en el fondo de reserva no hay nada. No pueden ahorrar nada por los gastos que tienen. ¿Sí? Pero, sin embargo, bueno, allá sí. Acá se hace casi un 2%, en un año que es muy difícil. 1950 y 49 son muy difíciles para todo. Para el peronismo, para el país, son 2 sequías consecutivas, plagas, entonces el campo está muy mal en todo el país. Y sin embargo ahí sí se hace un 2%. En los años 30, a pesar de todos estos gastos que han tenido, si se compara los años 30 con el año 40 y 47, en cuanto a la bonificación,
hasta la bonificación de los empleados, ¿sí? Acá, este porcentaje en los años 30, ese porcentaje, que ahí está en pesos, es el aumento del 2,5 al 4% que tiene que pagar la empresa a los empleados, ¿sí? En el año 46 y 47 aumenta la bonificación por el peronismo, por la expansión salarial, al 5 y al 7%. Si lo ven en los números absolutos, se llega a ver 30.000, 38.000, 85.000. Ahí ya, en el 85.000 ya entra el fenómeno de la inflación. Por eso he llegado hasta ahí nomás. Yo tengo que deflactar todo eso, ¿sí? Entonces, a pesar de ese aumento del 5 entre el 5 y el 7%, sí se mantienen los beneficios de la empresa, a pesar de las erogaciones que tienen por la política del peronismo, porque los beneficios de la empresa están acá, en estos años. ¿Sí? Entonces, los beneficios sí se mantienen. Eso es en líneas generales en lo que estoy en este momento. Falta bastante, falta un episodio que es a lo que quiero llegar, sobre el cierre de los ingenios y el rol que ha tenido este ingenio en el momento del cierre de los ingenios, en 1968. De los 11 ingenios que se cierran, es este. Después se diversifica de otra manera la empresa. Pero sucumbe el ingenio, no toda la compañía, en el 68, por el cierre de los ingenios del gobierno nacional. Bueno, eso sería en líneas generales lo que estoy investigando y lo que quería transmitirles como un caso donde se puede ver lo que vimos tanto en la teoría aplicado en muchos de los aspectos de una compañía. Preguntas y dudas. No, yo no sé. No sé. Dependo de las fuentes, de con qué me encuentre, que le falte, cómo tengo que triangular la información de eso. Hay algo que les leo, así encuentro acá, de ese periodo, que ejemplifica muchísimo lo que la historiografía se va escribiendo a medida que se van encontrando nuevas fuentes. Porque algo que se ha repetido siempre en la historiografía argentina es que el gobierno de Onganía, al cerrar supuestamente todo lo que no sea eficientista, y por eso se cierra, es el argumento por el que se cierra, en realidad está favoreciendo con el cierre de los ingenios al conglomerado, al parque azucarero de Salta y Jujuy. Porque hay relaciones políticas mucho más ligadas al gobierno nacional, de patrón Costas y demás, que la economía azucarera tucumana. Le han soltado la mano desde el gobierno nacional desde mucho antes. Sí. Sí, sí. Pero al encontrar estas fuentes, se da una vuelta, un giro muy importante a la historiografía. Porque él mismo, en esta carta que él declara, dice lo siguiente. O sea, no fue tan víctima alguno de los ingenios tucumanos de las políticas del gobierno nacional. Y dice, la situación política no podía ser más inestable, ya que la revolución, la libertadora, había volteado a Perón y estaba Aramburu en el poder. Y el norte, a través de la aeronáutica, manejaba toda la política azucarera, que llevaba un solo fin, hundir a Tucumán como productor de azúcar.
Y después de explicar muchas cuestiones económicas de la empresa, él cuenta cómo cambia la firma de la empresa y directamente dice, cuando ya tenía un buen toco, hice la propuesta, que en principio fue aceptada. San Pablo y Providencia harían el blanco, el azúcar blanca, para el mercado interno. San José, en el norte, el crudo para exportación. Así de sencillo. Y así apreté el disparador de la cuenta regresiva del cierre del ingenio San José. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, fuentes como estas dicen, cambia. Cambia, hay un giro importante en la historiografía. Y en eso estamos ahora. El cierre, Onganía. Son los dos desarrollistas. Frondizi es primero, después viene Ilia como gobierno democrático y después otro gobierno militar que es Onganía. Los dos son desarrollistas, pero son absolutamente distintos. Porque con Frondizi se aprovechó la inversión de capital extranjero para desarrollar las industrias, para autoabastecerse de petróleo, para autoabastecerse en la producción de gas, de acero en el país. Pero con Onganía es el comienzo de la desnacionalización de las industrias. Y después se va a continuar en el proceso con la desindustrialización. ¿Alguna pregunta? De Pepe Frei Silva, en el 2010. No, unos años antes. Él se muere en el 11, unos años antes. Bueno, esperemos que puedan capitalizar esta experiencia de... Acá yo pensé que ahí falta un licenciado en administración, ¿no? Para analizar eso, el desempeño, la cuestión esta de los indicadores, pensaba en indicadores financieros, ¿no? Habrá que sistematizar eso. Dos cositas, ¿no? Pensaba Claudia. Una era, bueno, siempre la historia está como el relato. Entonces a veces es importante la triangulación. Cuando uno investiga también, ¿no? Ser consciente de que es la mirada del otro y es el otro cómo te va un poco contando los hechos. Pienso que es interesante eso de la historiografía, un poco considerarlo. Después esto del paradigma indiciario, ¿no? Por este indicio va como deconstruyendo la realidad que existía hasta ese momento. Entonces, bueno, también nosotros como licenciados ir sabiendo esto y esta es la lucha, ¿no? En las organizaciones todos los conflictos tienen como base la lucha por los espacios de poder. Entonces, todo lo que yo escuchaba y veía esto, ¿no? Todos los conflictos están dados por la lucha de los espacios de poder, ¿no? Eso también un poco para ver en sus PP, ver bien eso, la historia de las organizaciones y de las pymes familiares, cómo también se va dando eso, ¿no? Y después también la cuestión, bueno, metodológica, ¿no? De triangular la fuente, los investigadores, las teorías, y cómo también pensaba, ¿no? En la frase códigos en vivo, ¿no? Porque esos son códigos en vivo. Cuando uno hace investigación quali, también vas trabajando y vas extrayendo los códigos en vivo, ¿no? Y las frases que son muy representativas. A veces no hay una categoría que sintetice y es mucho más rico para el investigador captar la voz propia de la fuente y que te ayuda un poco a profundizar. Y estamos todos en la investigación quali, ¿no? Que también para nosotros como licenciado es muy rica la investigación quali, ni mejor ni peor, pero nos aporta junto con la quanti mucha más evidencia, ¿no? Por eso también esta decisión de invitar a Claudia es una decisión estratégica, no, es una decisión epistémica. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos los datos cuantitativos, sino también necesitamos estas herramientas historiográficas para entender la realidad organizacional, ¿no? Entonces, un poco entendiendo la historia de los conflictos, del plan de sucesión. Eso que habló Claudia, en empresas de familia, ¿están cursando empresas de familia? Está el plan de sucesión. El plan de sucesión es la herramienta que tienen. Me tocó evaluar una tesis del MBA de una contadora que trabajó en plan de sucesión en este caso era una concesionaria, que también tiene una historia de empresa de familia y entonces había como muchos conflictos en la sucesión.
Entonces, propuso el plan de sucesión como una herramienta característica de las empresas de familia, ¿no? Después toda una cuestión interesante. Bueno, son cuestiones que hay que ir pensando. Así que bueno, muchas gracias Claudia por compartir este espacio. Un aplauso. Bueno, acá vamos a detener un poco la grabación y agradecerle a Claudia un poco la participación y después hacer el trabajo correspondiente.